con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Muy buenas tardes, amables televidentes. Nos complace en este momento saludarles nueva vez, agradeciéndoles su sintonía de su programa dominical Hay una Esperanza. Como siempre, cada domingo, llevando a ustedes la esperanza bienaventurada del segundo regreso de Cristo como la solución a los problemas humanos. Muy buenas tardes, hermano Jerez. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes. De su espacio Hay una Esperanza. Cada domingo tenemos aquí la encomienda, la gran comisión de predicar este evangelio a toda tribu, pueblo y lengua. Es una misión nuestra traer la palabra de Dios a cada uno de ustedes en su espacio Hay una Esperanza. Sean todos bienvenidos a un espacio más de Hay una Esperanza. Y como siempre, este programa es un abanico abierto, una ventana de esperanza para aquellos que sufren los embates de las enfermedades, los conflictos y los problemas. Y nosotros siempre estamos en este programa iniciándolo con una súplica, o sea, una rogatoria, una oración elevada al Padre a través del Hijo por aquellos que sufren. Sí. Especialmente te voy a permitir a ti en la segunda sección de esta parte, después de presentar los nombres de Emilia Miranda, Teresa Rodríguez, la Rafaela de Mejía, el hermano Filión, el hermano José Adame y el hermano Vélez, junto a otros, e incluimos a Joelina y a Lina, que necesitan las oraciones, y por qué no queremos orar por la hermana Jiménez en Estados Unidos, también por Altagracia Ledesma y Altagracia Cabrera de Méndez, la esposa del señor, de nuestro pastor Méndez Plata. Queremos rogar por su salud. Así que tú tienes otros nombres y algo especial que decir. Sí, queremos también incluir en esta oración a los enfermos del Hospital Cabral Ibáez, que estuvimos allí visitándolo como cada sábado, llevando la palabra de Dios a aquellos que están allí convalecientes y con problemas de salud. También queremos incluir en esta oración al Todopoderoso a los presos de la cárcel de Rafey, que ayer estuvimos en una bonita actividad con ellos allí. Fue un día hermoso, una mañana espléndida, junto a aquellos hombres que aunque están encarcelados, ellos dicen que están libres. ¿Por qué dicen que están libres? Porque están libres en Cristo Jesús. Ellos han reconocido a Jesús como su Salvador personal, han decidido seguirle y han decidido guardar su santo sábado. Por eso queremos felicitarlo, queremos orar al Todopoderoso para que siga haciendo maravillas en aquella cárcel, y queremos felicitarlo por esta bonita actividad que tuvimos ayer, llevándole un tema del pastor Alejandro Bullón junto a Rey Rodríguez, el hermano de la Iglesia Central, que estuvo allí con la ayuda también o la anuencia del pastor Enrique Daniels, que es el pastor del distrito de Belén. Queremos agradecer a ellos la oportunidad de llevar el evangelio a estos presos allí en la cárcel de Rafey. Ahora oramos al Todopoderoso. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dios grande y poderoso, aquí estamos delante de ti, Señor. Somos hijos tuyos. Por eso en este momento clamamos a ti, Señor,
por estas personas. Queremos pedirte, Señor, que por tu voluntad tú acudas en auxilio de cada uno de ellos. Amén. Tú eres el único que imparte sanidad, eres el único justo, porque eres el que da la justicia. Por eso en este momento, Señor, te presentamos a todas estas personas delante de tu trono, para que tú, Señor, como Dios Todopoderoso, pues pueda obrar en cada uno de ellos según sea tu voluntad. Amén. Que ellos puedan recibir la sanación, que ellos puedan recibir la libertad de estar libre en Cristo Jesús, y que puedan sentir mañana que tú eres el Dios que los ayuda, el Dios que los auxilia, el Dios que los liberta, el Dios que los sana, el Dios que le da la facultad para que ellos puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a nosotros a seguir adelante con este propósito de llevar a cabo la predicación de tu palabra. Gracias por darnos esta oportunidad y gracias por todo lo que tú nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Adelante, máster, con el programa. Ya, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra. Continuamos, amables televidentes, con ustedes en este su programa Hay una Esperanza. Ahora tenemos la sección Aprendamos de la Naturaleza, que es igual que decir el devocional. Hoy vamos a hablar de un animal muy dócil, muy sociable, pero al mismo tiempo muy débil para muchas cosas. Nos referimos a los corderos u ovejos, como le decimos nosotros en el pueblo dominicano. Voy a traer una anécdota que surge en Inglaterra de una historia que se relata de un obrero que fue salvado por un cordero o por un ovejo que pastaba en el área donde él trabajaba. Se cuenta la leyenda de que este obrero estaba encaramado en unos andamios de 45 a 50 pies de alto, mientras elaboraban la torre o empañetaban la torre de una catedral. Como es lógico, en los lugares donde se construye, hasta que todo está terminado, los alrededores se llenan de pasto, están allí llenos de gramas y hierbas que pueden ser un suculento bocado para los rumiantes. Y había un grupo de corderos pastando alrededor de la construcción, y en un momento dado el albañil, que está a unos 45 o 50 metros arriba, falseó y una de las tablas de los andamios se zafa con él, y en la caída este hombre fue amortiguado sobre uno de los corderos que pastaba abajo. El cordero perdió la vida, pero él salvó la suya. Y en esta lección sencilla y aparentemente sin significado, nosotros tenemos una lección extraordinaria en la vida espiritual. Nosotros hemos estado por años separados de Dios por causa del pecado. Y hemos estado encumbrándonos en el yo y podríamos decir, trepados en torres y en andamios de la justicia propia. Sin embargo, a menos que aceptemos la muerte del Cordero de Dios, Cristo Jesús,
no podremos ser salvos ni redimidos. La Biblia nos presenta claramente que solo Jesús es nuestro Redentor, Salvador, justificador, santificador y reconciliador con Dios. De esta experiencia de este hombre podemos aprender que la única manera de salvarnos es aceptando lo que dice Juan en el libro de su propio nombre, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, cuando Juan ve a Jesús que viene para ser bautizado, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, mis amados, solo Jesús y su muerte en el Calvario le justifica a usted y a mí ante Dios para ser perdonado. Y Romanos 5:8, el apóstol Pablo nos presenta una manera muy interesante en Romanos 5:8, cuando nos dice Pablo que rara vez ocurre que una persona muera por otra. Si usted lee el versículo 5, 6, ese es el argumento de Pablo. Y entonces dice en el verso 8 de Romanos 5, mas Dios nos muestra su amor porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, mis amados, Jesús es la solución, es la esperanza bendita para este mundo sin esperanza. Ojalá que usted y yo podamos caer sobre el Cordero para que su muerte nos garantice vida, para que su santidad nos garantice a nosotros ser santificados, para que su riqueza nos haga a nosotros ricos que somos pobres espiritualmente. Que Dios te bendiga y te permita que Jesús sea el Cordero de tu vida para salvación eterna en su nombre. Adelante, máster. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del
quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reía. Bien, amables televidentes, de nuevo con ustedes en la sección Familia y Salud. Cada domingo preocupado porque ustedes tengan una información acerca de diferentes dolencias, problemas que enfrentamos en la familia acerca de la salud. Esta sección siempre preocupada por eso trae una cápsula de salud. Pero antes queremos invitarlo a que cuando usted vaya a comprar una computadora, cuando usted vaya a comprar un accesorio, vaya a Frandy Computer. Frandy Computer está en la avenida Carretera Jacagua, número 195, cerca de Obras Públicas. Teléfono 809-295-9890. Celular 809-778-5428. Frandy Computer. Cuando usted quiera un accesorio, cuando usted quiera reparar su computadora, allí le damos la garantía de que su pieza será original. Vaya ahora mismo en nuestro nuevo local en la carretera Jacagua número 195, próximo a Obras Públicas. Ahí está Reinaldo, tremendo técnico en Frandy Computer. Gracias, señor director. Bien, ahora nosotros vamos a cumplir la parte especial de esta sección, que es salud para la familia. Pero usted tiene algo especial para esta noche. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a mis vecinos y amigos que están sintonizando alrededor de la iglesia de Canaán, la iglesia adventista, para que esta noche hagan... El retiro primero. En el retiro primero ahí, al lado del monstruo verde de Quaker, valga sí, el anuncio. Sí, señor. Y allí tendremos un programa especial esta noche, a los cuales invitamos a nuestros amigos y vecinos para que nos acompañen esta noche a las 8. ¿Sobre qué el tema? Va a versar sobre la salud del peligro de los parásitos. Ay, muy interesante. Todos tenemos parasitosis a veces. Así es que les invitamos, no se quede esta noche. ¿De qué la cápsula de hoy, Olivo? La cápsula de hoy viene a traer consejos sobre uno de los flagelos que golpea la vida femenina en todo el mundo. Sí, señor. Usted sabe que años el cáncer de mama está siendo desastre. Se está considerando una de las cuarta o tercera causas de muerte en el mundo. Y ahora vamos a presentarle a ustedes, amables televidentes, a nuestras amigas y amigos que nos ven
una cápsula especial sobre cómo enfrentar el problema del cáncer de mama. Adelante, señor director. Mejor Cada Día presenta este programa especial para hablarles de un tema de mucho interés que hemos preparado especialmente para usted. Las imágenes que a continuación usted verá son imágenes que van a impactarla en su vida, porque son imágenes que pudieran sucederle a usted si usted no toma los cuidados pertinentes para prevenir una lesión como estas. Hablaremos de cáncer de mama y hemos invitado al doctor Jonás Maya para que nos hable brevemente sobre lo que es el cáncer de mama. Bienvenido. Gracias. La imagen que están viendo es de una paciente, es un caso real y justamente la hemos traído porque no quisiéramos que ninguna de las personas que nos está viendo sea afectado por esta enfermedad. El cáncer de mama es el cáncer más común de la mujer y es un cáncer que se puede evitar, que se puede prevenir, que se puede detectar a tiempo y que se puede curar. Y podemos evitar llegar a la realidad de esta paciente de haber perdido uno de sus senos. En este momento podemos detectar el cáncer en una etapa tan temprana que podemos preservar el seno, podemos reconstruirlo para que la persona, la mujer, no se vea afectada. Para esta paciente que ven aquí en pantalla, entró en un estado de depresión tan profundo que intentó inclusive suicidarse solo por el hecho de perder su seno. Prefirió perder su vida antes que su seno. Pues quiero decirles, queridas amigas que nos ven, que el cáncer de mama se puede detectar a tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mujer mayor de 40 años tiene que realizarse un estudio de mastografía o mamografía. Esto es una placa de rayos X de su seno que nos va a permitir detectar a tiempo un cáncer de mama y no llegar a esta siguiente imagen. Miren, esta es una imagen muy impresionante. Es una mujer que ha dejado que su cáncer avance a tal grado que está en la etapa más avanzada que puede haber de un cáncer de mama. Esta paciente, el tejido de su seno fue sustituido por cáncer, el cáncer se necrosó, es decir, se murió el tejido, se infectó. En esta etapa es imposible que podamos curar a una paciente. Entonces es muy importante que aquella mujer conozca sus senos. La mujer tiene que saber qué está pasando con su tejido mamario. Y la forma más fácil de hacerlo es aprendiendo a conocerlo a través de la autoexploración. Esta imagen que están viendo aquí tiene 3 ejemplos de cómo hacerlo. Recomendamos que en aquellas mujeres que aún menstruan lo hagan 10, 12 días después de la menstruación y en las mujeres que ya dejaron de menstruar el primer día de cada mes. Tenemos 3 ejemplos en que nuestras amigas pueden realizar la autoexploración. La primera, vean ustedes las flechas que nos indican, yo le llamo de arriba abajo. Hay que usar la yema de los dedos y palpar el tejido mamario. La mano derecha revisa la mama izquierda y mano izquierda la mama derecha. Y vamos a revisar buscando bolitas, buscando nódulos. El otro, yo le llamo de caracolito, es del centro de la mama, donde está lo más oscuro, y el pezón se va a detectar en forma circular, ejerciendo presión con la yema de los dedos del tejido mamario contra las costillas. Y el último, que es el que yo más recomiendo, imaginemos que la mama es un reloj, entonces tenemos las 12, las 6, las 9 y así sucesivamente todos los horarios del reloj. Entonces vamos a usar la yema de los dedos para revisar,
para tocar el tejido mamario. Esto es muy importante, porque si no seguimos un orden, nos podemos perder y podemos dejar zonas sin palparse, sin revisarse. El cáncer de mama se puede curar. Todo mundo tememos a la quimioterapia, a la radioterapia, nadie quiere llegar a eso, pero es muy importante que tengamos un estilo de vida saludable, disminuir las grasas de origen animal en nuestra dieta, aumentar el consumo de frutas y verduras, que esto nos permite tener naturalmente sustancias que van a reparar las células dañadas. Son antioxidantes que están muy de moda y están en las frutas y verduras. Entonces, un estilo de vida saludable, realizar ejercicio, controlar el peso, ¿verdad? Y tener cuidado ante cualquier duda de un bulto, de un nódulo en la mama, pues buscar a un médico especialista que le haga una revisión médica y lo más importante, usted revisarse sus senos, conocerlos y entonces ante cualquier duda, pues buscar ayuda profesional. Muy bien, ante la mínima duda, una exploración. Si la exploración nos da sospechas, ir a hacer un diagnóstico con su médico para que pueda confirmar o descartar. Así es. La diferencia puede ser la vida, puede ser su seno. Su familia lo necesita. No lo olvide, querida amiga, haga caso de estas recomendaciones. Gracias, doctor Maya, van a ser muy importantes para todas las amigas que nos están viendo. Y agradecemos su tiempo y no lo olvide, sea feliz, disfrute la vida, aprenda a vivir mejor cada día. ¿Sabías qué? Otra sección de mucho interés. Aquí sí nos preocupamos porque usted tenga conocimiento, para que usted comprenda que Dios quiere que usted se instruya, que usted tenga luz sobre las cosas. Por eso nos preocupamos en esta sección exclusiva de cómo son las cosas, por qué pasan las cosas, de dónde vienen, por qué suceden. Por eso la pregunta es, ¿sabías qué? En una de las quejas de Dios a su pueblo o contra su pueblo, surgió una vez en uno de los profetas que Dios decía, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Sí, Señor. Y Dios no quiere un pueblo ignorante, Dios no quiere un pueblo que lo siga sin saber por qué lo sigue. Y en esta ocasión yo sé que Sabía que nuestros televidentes van a saber cosas que tal vez ignoran, sí, que Dios no quiere que la ignoren. Vamos a ver un interesante documental sobre los reformadores, de dónde salen, quiénes son y por qué defendieron esa luz, esa verdad que Dios le mostró en un momento determinado de la historia. Por eso queremos traer este documental para que ustedes puedan nutrirse de la historia, ¿verdad, Olivo? Y muchos de esos reformadores fueron obispos, sí, de la iglesia madre. Sí, señor. Así es que vamos a ver, señor director. Llamado de ahí. Así es que adelante, señor director. A los valdenses, incluye a todos aquellos cuya fe en Dios y en su palabra los hizo contrariar las corrupciones y las falsas enseñanzas de la iglesia. Un año antes que Lutero clavase su tesis en la puerta de la iglesia, la reforma comenzó en Suiza con la predicación de Ulrico Zwinglio, quien habló contra la venta de indulgencias y otros abusos papales y enseñó que la salvación solo proviene de Cristo. Pero no fue de Lutero que aprendió estas cosas, fue por el estudio de las Escrituras. En los estados alemanes, Lutero se destacó entre todos los reformadores, pero en los distritos suizos muchos hombres piadosos fueron campeones de la fe. Muchos de los reformadores sobresalientes son recordados en este monumento de la Reforma en Ginebra. Guillermo Farel, llamado por algunos como el Lutero de la Suiza francesa. Juan Calvino y Teodoro Beza, sucesor y biógrafo de Calvino. Calvino nació en Francia y fue guiado a la fe de la Reforma por su primo,
Pedro Olivetan, que más tarde fue quien tradujo la Biblia al francés para los valdenses. A la edad de los 25 años, Calvino fue a Basilea, en Suiza. Allí completó y publicó lo que probablemente fue el volumen más influyente de la Reforma Protestante, la institución de la religión cristiana. Su objetivo era presentar las grandes doctrinas cristianas como él creía que habían sido antes que fuesen corrompidas por la Iglesia de Roma. En 1536, Calvino fue nombrado pastor y profesor en Ginebra. La Catedral de San Pedro vino a ser su púlpito. Pero sus palabras no se limitaron a los confines de este edificio. Durante los últimos 25 años de su vida, Calvino procuró hacer de Ginebra un modelo práctico de una ciudad cristiana. Bajo su influencia, Ginebra llegó a ser un centro para la fe reformada en Europa. Además, estableció un colegio en Ginebra que atrajo estudiantes de toda Europa. Al completar sus estudios, los graduados regresaban a sus tierras para difundir los principios de la Reforma. Un estudiante que vino de Escocia como refugiado fue Juan Knox. Llegó a ser íntimo amigo y ardiente discípulo de Calvino. Como Pablo en el apedreamiento de Esteban, así Juan Knox sintió su llamado al observar el martirio del predicador escocés Jorge Wishart. Aquí al frente del castillo de San Andrés, las letras GW marcan el lugar donde Wishart fue quemado en la hoguera en 1546. Más tarde Knox regresó a Escocia y vino aquí a San Andrés, centro eclesiástico de Escocia en el siglo XVI. Su catedral era una de las más grandes del cristianismo. Durante ese primer año, los habitantes del castillo invitaron a Knox para que fuese su predicador. A principios de 1547, predicó su primer sermón aquí en la parroquia de San Andrés. Esto marcó el comienzo de la Reforma en Escocia. No fue por coincidencia que Knox usó como texto el capítulo 7 del libro de Daniel. Al principio de su sermón mostró el gran amor que Dios tenía por su pueblo, al advertirles de los peligros que amenazarían a la iglesia. Identificó a las 4 bestias como los 4 grandes imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego habló del cuerno pequeño que lo seguía, identificándolo como el anticristo papal. Al hacer esto, Knox se incluyó en la lista de los grandes reformadores como Wycliffe, Huss, Lutero, Calvino y muchos otros que habían declarado lo mismo. 13 años más tarde, el Parlamento escocés se reunió en Talbot. El sitio fue aquel, adjunto a la iglesia de San Giles en Edimburgo, donde Juan Knox era el predicador. 6 reformadores escoceses que por una increíble coincidencia llevaban el nombre cristiano Juan. Escribieron una confesión de fe que fue formalmente adoptada por el Parlamento en agosto de 1560. La misa fue prohibida y la fe protestante fue establecida en Escocia. Sin embargo, la nueva monarca, María, reina de Escocia, con su fuerte atavismo católico, tenía otros planes. Cuando ella ordenó la celebración de la misa, Knox pronunció sus objeciones en tono amenazador desde este púlpito de la Catedral de San Giles. La reina María citó a Knox a comparecer en el Palacio de Holyrood, no muy lejos de San Giles. María, como otros monarcas de aquel entonces, creía que gobernaba por autoridad divina y que las conciencias de sus súbditos estaban bajo su control. Por eso, la confrontación entre María y Knox era crucial para la supervivencia de la Reforma en Escocia. Tú has enseñado a la gente a recibir otra religión que no es la que los príncipes aceptan, pero Dios ordena a los súbditos a obedecer a sus príncipes. Señora, la religión verdadera no tuvo su origen ni su autoridad de los príncipes, sino tan solo del Dios eterno,
Así que los súbditos no están sujetos a ajustar su religión a los gustos de los príncipes, porque a menudo los príncipes, entre otros, son los más ignorantes de la verdadera religión de Dios. Sí, pero la vuestra no es la iglesia que yo abrigaré. Yo defenderé la iglesia de Roma, porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. Vuestro deseo, señora, no es razonable, ni hace que esa ramera de Roma sea la verdadera inmaculada esposa de Jesucristo. La iglesia de Roma se ha apartado de la religión que los apóstoles enseñaron y establecieron. Mi conciencia no lo dice así. La conciencia, señora, requiere conocimiento, y temo que su majestad no lo posee. Tú interpretas las escrituras de una manera, y ellos la interpretan de otra. ¿A quién debo creer? ¿Y quién será el juez? Su majestad deberá creer en Dios, que habla claro en su palabra. Si la oscuridad existe en alguna parte, el Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad. Para que no quede ninguna duda, a menos que uno sea un ignorante obstinado. Ante Carlos V en Worms y de Knox ante la Reina María en Holyrood, los momentos más dramáticos de la Reforma fueron los de Lutero. En ambos casos, la victoria favoreció a los individuos que tenían una fe inconmovible en Dios y en la verdad de su causa. El conflicto espiritual continuó en toda Europa en el siglo XVI. En Inglaterra, la reforma formal que resultó del desprendimiento de Roma por Enrique VIII en 1534 fue en gran parte política, pero en los años que siguieron se levantaron hombres determinados a traer los principios bíblicos de vuelta a la Iglesia de Inglaterra. Esto no ocurriría sin una gran oposición. María Tudor, la hija de Enrique, asumió el trono en 1553 e inmediatamente decidió restituir Inglaterra a la Iglesia romana. Durante su reinado de 5 años, unos 300 protestantes fueron quemados en la hoguera. La descripción de la Iglesia por Juan, desde el tiempo de la cruz en adelante, pinta al pueblo de Dios como siendo acusado por Satanás y soportando gran sufrimiento hasta la misma muerte. Aquí en este patio está el monumento a los mártires. Registra más de 18.000 mártires de Jesucristo. Cerca de 100 de ellos fueron ejecutados en Edimburgo y la gran mayoría están sepultados aquí. Pero luego Juan añade las siguientes palabras de triunfo en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hubo 3 hombres en Inglaterra, cuyo martirio puede representar a todos aquellos que no huyeron de la muerte durante los largos años de persecución. En Oxford está el monumento de los mártires, erigido a Nicholas Ridley, obispo de Londres, Hugo Latimer, capellán de Enrique VIII, y Thomas Cranmer, el primer arzobispo protestante de Canterbury. Los 3 murieron en la hoguera erigida en plena calle, en el lugar marcado por esta cruz frente al colegio de Balliol, donde Juan Wycliffe había enseñado casi 200 años antes. En el pueblo de Oxford la leña fue apilada, con furiosa prisa y con maldición alborotada, cubriendo a 2 almas valientes que guardaron su lugar por la senda de fuego, para a Cristo acompañar. Y las llamas subieron, pero el humo cegador no pudo el alma de Hugo Latimer ahogar. Porque él dijo: hermano Ridley, alégrese, una luz en Inglaterra está por prenderse, que por la gracia de Dios jamás se apagará. Y el susurro de ese discurso resonó por doquier: jamás se apagará la luz de Latimer. Aunque los vientos la hagan estremecer, la luz de Latimer brilló para quedar hasta que el día del juicio llegue a triunfar. Y así tuvo que ser. Al cabo de 3 años, María Tudor murió y la reina Isabel I ascendió al trono, despuntando el amanecer del siglo de oro en Inglaterra. Ella se propuso con tanta diligencia devolver Inglaterra a los caminos de su padre, que los poderes católicos de Europa
comenzaron a planear su derrocamiento. Felipe II, hijo de Carlos V, organizó la fuerza invasora más grande que el mundo haya conocido, la Armada Invencible. A fines de julio de 1588, los observadores situados en las partes altas del puerto de Plymouth vieron por primera vez los 130 barcos que navegaban por el canal. Bajo el comando del caballero Francisco Drake, la flota inglesa confrontó al enemigo, aunque inferior en número y armamento. En una serie de batallas durante los 10 días siguientes, los barcos ingleses más pequeños causaron grandes estragos entre los pesados galeones de España. Tratando desesperadamente de zafarse de los ataques ingleses, la desorganizada armada se dirigió hacia el mar, solo para encontrarse con una de las peores tormentas marítimas de la historia. Sacudida a lo largo de la costa de Noruega y arrojada contra las rocas de las Islas Shetlands, Orcadas y Hebridas, e impelida nuevamente hacia el sur, a Irlanda, la armada huía, aunque nadie la perseguía. De los 30.000 hombres a bordo, apenas 10.000 regresaron a España. Felipe II y los reinos católicos quedaron atónitos. Pero los estados protestantes se reunieron en un coro de acción de gracias. Por orden de la reina Isabel, el 29 de noviembre fue un día dedicado a rendir gracias a Dios. La reina misma cabalgó por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo y de allí hasta la Cruz de Pablo. Después del sermón, les habló a sus súbditos, exhortándolos a que se unieran a ella para alabar al Dios que había dispersado a sus enemigos y protegido su dominio. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. La partida del Mayflower en 1620, desde Plymouth, Inglaterra, con tantas personas a bordo, fue muy diferente de los eventos de 1588, cuando la Armada española navegaba por ese lugar. Esto también está relacionado con la saga de la mujer vestida de sol. Durante el último período del trono de la reina Isabel, la población se dividió entre aquellos que permanecieron leales a la Iglesia oficial de Inglaterra y aquellos que deseaban que la reforma de la Iglesia continuase basada en la autoridad de las Escrituras. Conocidos como puritanos y separatistas, estos no conformistas fueron finalmente perseguidos por sus creencias y muchos de ellos emigraron hacia Holanda. Entre estos estaban los primeros peregrinos, que navegaron a bordo del Mayflower desde Holanda, por el puerto de Plymouth, con destino al Nuevo Mundo. Cuando los puritanos se separaron de la iglesia inglesa, se habían comprometido solemnemente a caminar juntos en todos los caminos de Dios que ya conocían o que irían a conocer. Esta era la razón vital del protestantismo. Antes que ellos embarcaran desde Holanda en 1620, su pastor Juan Robinson dio su sermón de despedida. Señaló que los seguidores de Lutero, Knox y Calvino se habían basado en las enseñanzas de esos hombres como si fueran la suma total de la verdad. Hablando de los reformadores, Robinson dijo: ellos no incursionaron en todo el plan de Dios, pero si estuviesen vivos hoy, estarían dispuestos a recibir más luz de la que ellos recibieron al principio. Si Dios les revela cualquier cosa a ustedes por cualquier otro de sus instrumentos, estén listos para recibirla, porque estoy seguro que el Señor aún traerá más luz y verdad de su santa palabra. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía. Bien, amables televidentes, continuamos con ustedes en este su programa Hay una esperanza. Ahora entramos en la sección En busca de la verdad, donde pretendemos con la ayuda de Dios
y el sostén de la palabra del Señor, presentar algunas verdades que son necesarias e indispensables para la vida cristiana madura, de crecimiento y de permanencia. Ustedes saben que vivimos en un mundo enemigo, donde según la Biblia, Satanás es que gobierna a través de hombres y mujeres que han seguido sus instrucciones y que han sido seducidos a seguir sus consejos. Porque no debemos olvidar que hay una lucha milenaria entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Mientras Dios pretende, a través de su palabra y del Santo Evangelio, restaurar al mundo, redimirlo y recuperar el paraíso perdido, Satanás está tratando de que usted y yo no encontremos el camino para llegar a esa realidad espiritual. Y a cada verdad divina, Satanás le ha hecho su contraparte para contrarrestarla. Por ejemplo, voy a citar dos cosas. La Biblia habla de que Dios creó el mundo en 6 días. O sea, por lo menos lo concerniente a nuestro planeta. Sin embargo, el diablo levantó a la evolución contraria a la creación para ridicularizar la idea de la creación. Pero en los tiempos modernos han tenido que aceptar o permitir las dos cosas. Las universidades ahora no son tan evolucionistas, sino que han permitido la teoría de la evolución y la de la creación, y el alumno elige la que va a creer. Pero al fin y al cabo, Satanás sigue tratando de echar por tierra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se ha elaborado la famosa teoría del Big Bang, una explosión en algún momento distante de la historia del mundo, y esa explosión fue produciendo, pero yo creo que es la teoría que más se aleja de la verdad, porque está descubierto y demostrado por la ciencia que el caos no produce orden. Y si hay un Big Bang, hay un caos, una explosión que destruye y desorganiza. Sin embargo, todo nos muestra que, según las leyes que la naturaleza conserva y tiene, hay una mano maestra que organizó. En fin, así obra el diablo tratando de descreditar al Señor y a su palabra. Y la pregunta que surge ahora es: ¿a quién sigues? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu paradigma? ¿Quién es aquel a quien sigues? ¿Sigues las sugestiones y sugerencias diabólicas de este mundo? ¿O sigues las sugestiones y direcciones de la palabra de Dios, de Cristo y su vida? ¿Quién es tu ejemplo? Yo quiero presentarte en la Biblia que Cristo debiera ser nuestro ejemplo a seguir. Voy a leerte en el libro de San Juan, capítulo 13 y versículo 13 al 15, cómo Jesús enfoca en un momento dado que su vida, que su persona y sus acciones son el ejemplo a seguir. Aunque en este incidente se refiere a un hecho en particular, que es el lavamiento de los pies, el principio es igual para todas nuestras decisiones espirituales. Cristo debiera y es y debe ser nuestro ejemplo a seguir. Escuche cómo dice. En el capítulo 13, del 13 al 15, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y escuche ahora el principio. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está el principio. Nuestra vida religiosa y espiritual debe continuar
imitando los actos y los ejemplos de Jesús en servicio, en predicación y en orientación al pueblo. La vida de Cristo se dividió en 3 cosas, que eran las mayor cosas que hacía: sanar, predicar y enseñar. Y toda verdadera organización que pretenda ser cristiana debe seguir estos ejemplos. Por eso, en parte, este programa tiene esas 3 características. Enseña, orienta al pueblo con hechos históricos que se ignoran a veces. Y por otro lado, predica el evangelio. Y por el otro, habla de salud para sanar, enseñar a vivir mejor. Y Jesús dice que su principio debe ser, el principio debe ser imitarlo y seguirlo a Él, porque Él es el ejemplo a seguir. Jesús es el paradigma para la verdadera religión cristiana. Además, Jesús se constituye en nuestro ejemplo en el libro de San Juan 14, verso 15 y 15, verso 10. Jesús se constituye en nuestro ejemplo de obediencia a los santos mandamientos de su Padre. Y dice: si me amáis, dice San Juan 14, 15, guardad mis mandamientos. Y no cabe duda que los mismos mandamientos de Jesús son los mismos del Padre, porque Jesús es uno con el Padre, y según Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Jesús es el mismo creador. Por lo tanto, Jesús es el mismo que escribió en las tablas de piedra y le entregó a Moisés los santos mandamientos. Y él dice: si me ama, sigue mi ejemplo y guarda los mandamientos de mi Padre. Y en el capítulo 15, verso 10, él todavía nos lleva un poco más lejos en su testimonio como ejemplo. Dice: si guardareis mis mandamientos, estaré en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Note usted cómo la obediencia está relacionada con el amor a Dios. No obedecemos ni tratamos de hacerlo para salvarnos, sino que debemos tratar de obedecer y seguir los ejemplos de Cristo, porque Él nos ha salvado y nos está salvando. Amados míos, hay una fuerte tendencia que el diablo ha creado, como dije al principio. Para todas las cosas de Dios, Él crea una diferente para contrarrestarla. Y en cuanto a esto de la observancia de los mandamientos, Él ha creado lo que yo llamo, y los teólogos por ahí llaman, la gracia barata. Acepte a Jesús, pero no lo obedezca. Y siga a Cristo y menciónelo, pero no haga lo que Él dice. Haga lo que a usted le place y le parezca, e invoque su nombre y ya. Pues Cristo dice: si me amáis, si usted dice que me ama, dice Jesús, guarde mis mandamientos, porque yo, dice Cristo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Además, Jesús es nuestro ejemplo en someterse a la palabra de Dios como la base del concepto y la creencia. Cuando el diablo lo tentó, allá en el capítulo 4 de Mateo, del 4 al 7, están las 3 tentaciones básicas que Jesús sufrió después de 40 días ayunando. Y él le decía al diablo: escrito está, escrito está. En cada tentación se defendió con la palabra. Y usted, amigo que me escucha, en cada concepto y en cada creencia que usted acepte, defiéndala con la palabra. Y si no puede defenderla con la palabra, abandónela, porque es tradición de hombre o es una de las artimañas del diablo para alejarlo de Cristo. Además, también Jesús en Juan 5:39 se muestra sujeto a la palabra. Él dice: escudriñad la palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna,
mas ellas dan testimonio de mí. Es decir, Cristo pide que escudriñemos la Biblia para conocerlo. Y cuando los discípulos de Emmaús se encontraron con Jesús, la Biblia enseña que él, comenzando en las escrituras de Moisés, anduvo todo lo que las escrituras decían de él que debía cumplirse. Léalo allí donde Jesús se encuentra con los discípulos de Emmaús, especialmente en los versículos 27 en adelante de Lucas, donde se narra el asunto. Y también Jesús es nuestro ejemplo en observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Él dice que lo guardó todo, pero también es ejemplo en la observancia del cuarto. Cuando dice en la Biblia, en Lucas 4:16, que fue a Nazaret conforme a su costumbre y reposó el sábado. Y en el libro de Mateo 12:17, él enseña cómo se guarda el sábado, haciendo bien y haciendo bondades a los pecadores. Y finalmente Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Y concluyo con este pasaje de Mateo 11, capítulo 11 de San Mateo, en los versículos 28 al 30, donde Jesús nos hace una invitación después de mostrarse como el ejemplo. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, amado amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana, Jesús debe ser nuestro ejemplo. Él debe ser nuestro paradigma, porque todo hombre es mentiroso, dice la Biblia en Hebreo. Y también Jesús dice en el libro de Marcos capítulo 7, del 7 al 9, que el que lo sigue observando y siguiendo doctrinas humanas como tradición de hombre, lo está adorando en vano. Lo mismo repite en el libro de San Mateo capítulo 15, verso 9, y dice: si honran siguiendo mandamientos de hombre, me estáis honrando en vano. Que Jesús se constituya en tu vida y en la mía, en el paradigma por excelencia, y que podamos seguir su ejemplo ceñido a la Biblia, como él bien le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorará. Que en lo adelante tu adoración sea genuina, porque se basa en seguir el ejemplo de Cristo y de su palabra, y que tú puedas ser un vencedor en Cristo como modelo. Que Dios te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Es el deseo mío, y de este su programa Hay una Esperanza. Nos veremos, si Dios quiere, en un programa similar el domingo, si Dios lo permite. Hasta entonces. En sus promesas
En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.